Cuando la vida se pone patas para arriba, el duelo no puede faltar. Ok, les quería contar que he querido mejorar algunas cositas, como por ejemplo, en el primer episodio usé un micrófono que me regaló mi mejor amiga, un microfonito de esos que usan los influencers, pero lo usé mal, entonces se oyó feo. Creo que igual ahorita lo estoy usando diferente, pero igual se va a oír feo. O sea, no se va a oír feo, no, se va a oír como una nota de voz, pues. No se va a oír profesional. Pero estoy trabajando para que se oiga mejor, ¿ok? Eh, es muy extraño para mí no ser tan perfeccionista y dejar que todo fluya como vaya fluyendo. No pensé grabar esto hoy, pero lo estoy haciendo y estoy muy orgullosa de mí misma. La verdad es que me siento bastante cómoda y me he sentido bastante bien desde que grabé el primer episodio. La verdad que lo disfruté mucho, siento mucho y es lindo poder hablar sobre ello. Entonces, como dije en la intro, el duelo no puede faltar cuando estás vuelta un 8. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero hablar de varios tipos de duelo. Obviamente el duelo de emigrar, quiero hablar del duelo de mi infancia, del duelo de la muerte de familiares y el duelo de la adolescencia, porque resulta que pues aprendí a los golpes que hay muchos tipos de duelo, ¿verdad? Y bueno, migrar para mí ha sido una explosión de sentimientos. No fue algo instantáneo que dije, ay, me mudé, ay, me siento mal, ay, que estoy viviendo el duelo. No, ojalá. Me encantan las cosas estructuradas, pero no fue así. Pero si algo he entendido con el tiempo que llevo viviendo aquí y, y es que he descubierto que tengo 1000 duelos encima que no sabía que tenía. No sé por qué, pero siento que parte de mi yo pasado vivía en automático y sin registrar todos estos sentimientos. Y me parece muy loco, la verdad, porque es como que literal era como lo que dicen de la venda en los ojos y este tipo de cosas así que es como que, porque es que nadie nos enseña. O sea, nadie nos enseña como todas estas cosas que siento que son tan importantes. Este, y bueno, nada, vivía así en automático y era muy difícil registrar todo eso que me pasaba. Entonces, bueno, eso lo fui guardando en mi carpeta súper escondida, en mi cerebrito y en mi corazoncito. Y bueno, eh, pues siempre van sucediendo cosas en la vida que sacan otras cosas y entiendes como mierda, claro. ¿Y cómo me di cuenta? Supongo que ahora estoy en esta parte, ¿no? En la de autoconocerme, de la cual estoy siendo consciente justo ahora y gracias a migrar, porque si no hubiese migrado creo que parte de mí hubiese seguido muy en automático. Primero quiero hablar de las fases del duelo, como para que todos entendamos más o menos cómo funciona. Se supone que son 5 fases: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Como que las enumeran así, ¿verdad? Pero la verdad es que para los amantes de las estructuras como yo, estas fases no es que se vivan en ese orden. Ojalá. Y sí, da un poco de toque, pero la vida es así, ¿no? La vida es como que te da unas volteretas ahí todas locas. Entonces, eh, son fases que vas sintiendo. Puedes sentir primero depresión, después ira, después negociación. Yo siento que en parte la aceptación, no, yo diría que igual todo está mezclado. Por lo que yo he vivido, todo está mezclado. Entonces, eh, si me pongo a analizar cómo he vivido mi duelo de migrante, debo admitir que no me había dado cuenta, ¿no? De que estaba en un duelo. Hasta que un día mi mamá me escribe un poco asustada que a mi abuelita le había pasado algo. Recuerdo que ese día tenía la mañana libre, creo que el día libre de hecho, y cuando la escuché dije, ¿qué habrá pasado? ¿Será que mi mamá estaba exagerando? Sin embargo, genuinamente ella se sentía asustada en la nota de voz. Justo en ese momento yo estaba en este mood de no quiero hablar con nadie, muy alejada de mi núcleo social
de que ladilla responder mensajes, no quiero llamar a nadie, así como en ese mood. Y bueno, sin embargo ese día decidí afortunadamente escuchar de una vez lo que me había mandado y acompañarla. Y le pregunté si había, o sea, qué había pasado, que si sabía que le había pasado a la abuela. Decidí seguir mis instintos, fue algo muy visceral, no sé si esa es la palabra correcta, pero seguí mis instintos, algo que surgió de mí, como que tenía que estar ahí, como que tenía que estar pendiente de lo que ella dijera y eso. Y la acompañé durante el día por mensaje de texto. Le avisé a mi hermano, ya, mensaje de texto, eso suena demasiado boomer. La acompañé por WhatsApp. Y luego nos avisaron que había tenido como un paro respiratorio. Mi abuelita estaba en UCI. Los doctores fueron muy claros desde el inicio porque, bueno, ella había sido operada de corazón abierto 3 veces, si mal no recuerdo, durante toda su vida. Así que no era una paciente, entre comillas, normal. En ese momento en que le sucedió eso, para nosotros estaba dentro de lo normal de ella, ¿verdad? De su estilo de vida. Pero, pero bueno, no era una persona 100% sana, ¿no? Si lo vemos así. Nos preguntaron si queríamos que la reanimaran, explicando las consecuencias de ello por las condiciones. Y algo que tenía mi abuelita muy claro era que quería morirse de una vez. Ella decía que se quería quedar muerta, que se quería quedar dormida, o sea, como que quería morirse ya, no quería andar en esto de pues, si llegaban a una situación así, de que la revivieran, que después quedaban en el hospital, que quedaba en cama, no sé qué, ella no quería nada de eso. Y bueno, cosas que uno debe tener claro en la vida, cómo se quiere morir uno para que la familia sepa y no tome decisiones por uno, ¿no? Bueno, como consecuencia de tener una familia así como mi abuela que puede hablar libremente de su muerte, eso nos ayudó a tomar la decisión de no reanimarla. Siento que fue algo demasiado fuerte, pero al mismo tiempo objetivamente fácil. No sé si me explico. Diría que mi familia es muy objetiva y de cierta manera eso ayuda a facilitar este tipo de decisiones que a veces pueden nublar las emociones, porque creo que, bueno, yo he visto en las novelas, que esa es mi referencia, que nunca quieren que se muera y ese tipo de cosas y como que no dejamos ir, ¿no? Entonces, por ese lado, pues todos lo teníamos muy claro de que queríamos dejar a la abuelita que descansara y bueno, la dejamos ir. Y esto es muy fuerte hablar para mí y bueno, un poco de mis mecanismos de defensa y mis emociones es que si me río es porque prefiero reír que llorar y siempre ha sido mi mecanismo de defensa, siempre me he reído, siempre he tenido un humor así un poco negro y pues para poder sobrellevar las cosas que me han pasado. Esta es la primera muerte que vivo de un ser querido tan cercano para mí, de alguien quien realmente de verdad amo mucho. Antes de la muerte de mi abuelita, había tenido 2 muertes cercanas de mis bisabuelas, pero siento que era muy joven. O sea, como que, bueno, se murió y ya. Pero, y sí, o sea, y sí era cercana a ellas porque sí las visitaba y eso, pero pues siento que todas las relaciones son demasiado distintas. Y resulta que con mi abuela era algo, pues, demasiado especial. Era la persona que nos cuidaba de chiquitos, la que nos consentía a morir porque éramos sus primeros nietos, mi hermano y yo, la que nos traía gomitas, la que nos regalaba una moneda de 500 bolívares en Venezuela, que en ese momento sí nos podíamos comprar algo. Y bueno, un sinfín de cosas que ella hizo por nosotros que nos llenó de amor nuestro corazón y la verdad que pues me destrozó esta noticia. Y lo primero que sentí y pensé fue por qué me fui de mi casa, por qué tomé esta decisión. Diría que se acopla a la primera fase, ¿no? Como de ira, porque eso era lo que sentía, como ira, frustración de no poder abrazar a mi mamá, de que mi mamá técnicamente está sola en el país, o sea, frustración de por qué me aislé tanto de mi familia estos meses, porque estuve así tan renuente a hablar con ellos, a preguntar cómo estaban, a todas esas cosas, ¿no? O un poco de cliché, de ese cliché de que ¿por qué no llamé más?
Y la verdad es que sí fue muy duro. Pero toda esa ira no era con mi abuela, era conmigo misma. O sea, no era con mi abuela de qué coño, por qué se fue, no. Era una ira conmigo misma. Siento que eso es importante aclararlo. Y al mismo tiempo estaba sintiendo la cuarta fase, depresión, una tristeza profunda. Entonces fueron como dos fases que sentí en ese momento. Y, y pues lo que hablamos al inicio, ¿no? No es como que hay de 10 a 11 siento ira y de 11 a 1 siento depresión. Entonces son como demasiados sentimientos en el momento, ¿no? Y bueno, tuve como un pequeño despertar emocional en mí. Recuerdo que mi doctor me explicó estas fases en terapia. Yo le comenté pues lo que había pasado en mi familia, como para que yo entendiera lo que estaba sintiendo. Y ahí hice clic. Dije, mierda. No solo estoy sintiendo esto por esta muerte de mi abuela, sino porque ya no vivo en mi casa, porque estoy en un país totalmente diferente y fue algo así como revelador para mí. Entonces empecé a descubrir que tenía mucha tristeza por muchos duelos que decidí no vivir y no sentir, ¿no? Porque así fue como también me criaron de cierta manera, ¿no? Como esto que les digo de esta familia objetiva es como ser 100% objetiva y tus emociones quizás no están tan bien apreciadas, ¿no? Entonces empecé a descubrir que tenía mucha tristeza por muchos duelos que decidí no vivir y no sentir, como ya les dije. Llegaron a mí muchos pensamientos, muchas emociones, muchos recuerdos. Dentro de todo esto me di cuenta de que cargaba conmigo el duelo del divorcio de mis padres, el duelo del bullying del colegio, el duelo de mi infancia, un pequeño duelo con mi papá. Y llegué a la conclusión de que estos duelos son como traumas, son como esos traumacitos que uno dice, ay, es que estoy traumada. O llegué como a esa conclusión, como que creo que el duelo se convierte en trauma cuando no lo trabajas. Entonces quedas con eso ahí. Y cuando sanas esos traumas, sientes como un vientico, como un respirito. Y te permite avanzar te permite avanzar más como persona. Entonces, wow, qué importancia tiene sentir, ¿no? Qué importante es estar consciente de lo que uno siente y entender el por qué. Y a partir de ahí ir sanando y creciendo. Es un trabajonón, es un proceso. Yo en lo personal es una de las cosas que más disfruto ahorita, analizarme, entenderme, como que estar, como priorizar, mejor dicho, creo que diría priorizar mis sentimientos, entender qué me pasa y entender por qué reacciono de ciertas maneras, porque uno al final todo lo que uno siente, todas estas emociones, creo que de alguna u otra manera salen a relucir de manera tangible, ¿no? Ya sea porque te salió una alergia o porque le respondiste mal a alguien o porque estás demasiado feliz un día. Entonces, eh, pues creo que me he convertido en una persona muy consciente de mis sentimientos y eso me ha ayudado a vincularme mejor, aunque a veces sea difícil. Las relaciones son dificilísimas, pero creo que eso lo podemos dejar para otro episodio porque creo que es un tema bastante largo. Y bueno, volviendo a las fases, considero que he estado en la fase de tristeza por mucho tiempo, que esa fase depresiva ha sido muy constante en los últimos años de mi vida. Eh, por distintas razones ha surgido esa tristeza profunda. Eh, Ahorita siento que lo vivo mucho más y como los dije antes al inicio, mucho más consciente, ¿no? De eso y como de no esconderlo, sino simplemente vivirlo y ya. La fase de negación en el duelo de migrante creo que no la sentí. Creo que objetivamente acepté que me había ido de mi hogar. Sin embargo, parte de mí sabe que quiere regresar. Y no sé si eso será negación o no. Déjenlo en los comentarios. Si creen que esto es negación o no. O solo es ganas de volver a tu casa. Y la fase de negociación mental ha estado muy heavy. Me he hecho mente cosas como, por ejemplo,
quizás si hubiese comprado un terreno cuando estaba en la barriga de mi mamá, no hubiese tenido que emigrar. No sé si han visto ese meme, me da demasiada risa porque para las personas de nuestra edad, literal, eso es lo que no, no ha pasado. Entonces, también cosas como que quizás si hubieses insistido más en esto y si hubiese hecho aquello, no estaría en esta situación. Y entré en ese ciclo como por varios meses, como una burbuja mental, como que, ¿por qué no hice esto? ¿Pero por qué no hice aquello? Y tenía que ser 15 años. Y siempre he sido una persona súper emprendedora, ¿no? Como que siempre tenía esa chispa de comerciante que viene de la familia de mi papá y creo que mi mamá también. Y, y es como, pero ¿por qué no arranqué a tiempo? ¿Por qué no arranqué a tiempo? ¿Por qué no Si yo hubiese arrancado a tiempo, estoy segura que estaría, o sea, yo haciéndome esas cosas así, pero al final también entendí que hay muchas cosas que no dependen de mis acciones también, porque igual habré intentado hacer ciertas cosas que no funcionaron. Em, y, y nada, o sea, siento que sí estuve cayendo en ese ciclo por muchos meses y bueno, hasta que ir a terapia obviamente me ayuda demasiado porque ahí pues me he desahogado un montón y además me explican por qué me siento así. Termina siendo como una clase magistral sobre mí misma, lo que considero que es demasiado genial y me encanta. Siento que tengo una sobrecarga emocional también. Diría que todavía no estoy en la parte de aceptación a full, pero cada vez estoy más cerca. Lo que sí siento que es más constante es la tristeza profunda. Y bueno, fue tomar conciencia del duelo de migrante. Luego murió mi abuelita, a los meses murió mi abuelito y luego de a las semanas murió mi abuela paterna. Fue como que murió toda la generación mayor, muy mayor de mi familia. Y fue demasiado duro porque recuerdo que me dijo a mí misma, no, pues ni me he terminado el duelo de mi abuela y ahora hay dos personas más. O sea, no puedo, maricón. Te lo juro que dije, no puedo. Mm, Es que parece un chiste que se haya muerto tantas personas importantes para mí en tan poco tiempo. Y aparte de eso fue como que esta muerte me llevó a darme cuenta de otras cosas. Y no, marico, no puedo, no puedo, ayuda. Y nada, y decidí tomármelo con calma, o sea, sentir lo que tenga que sentir y ya no darme mala vida, porque sí fue too much para mí, o sea, fue demasiado en un momento, en un periodo muy pequeño. Y pues nada, tengo mini duelos y traumas antiguos también, claramente sigo en este proceso y como les dije, he descubierto otras cositas, ¿no? Que estoy resolviendo. Por ejemplo, por muchos años estuve en negación con el divorcio de mis padres. Cuando se divorciaron yo tenía 11 años y bueno, no recuerdo nada por el trauma, en serio, lo juro. Luego sí tengo recuerdos como de hacerme la fuerte, de decirle a mis amigas de la adolescencia que el divorcio de mis padres a mí no me había pegado. Cuando mis papás se divorciaron, mi hermano se había ido de la casa a estudiar como en un internado por decisión propia, que no sé qué decisión es esa a los 10 años, pero bueno, se hace lo que se puede. Y entonces siento que esto también me afectó muchísimo. Y nada, pero yo decidí estar en negación y estuve en negación, imagínense, desde los 11 años hasta ahorita que tengo, bueno, creo que me daría cuenta cuando tenía 29, pero igual ha sido demasiado tiempo para darse cuenta. Una negación totalmente ciega porque ni sabía que estaba en negación, ¿no? Entonces es muy loco eso, pero bueno, era una niña, no me culpo por eso. Siento que en mi casa no habían muchas herramientas con respecto a las emociones. Entonces, pues obviamente lo que nos enseñaron era como blindarnos, ¿no? Como blindarnos, no sentir y bla, 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 todo está, ese optimismo así de que todo está bien. Pero también me parece muy loco que no te guían a sentir en tus emociones. Obviamente yo estoy clara que mis papás hicieron lo que pudieron ahorita, pero también me di cuenta como que en la escuela, en el colegio,
Marico, no te enseñan cosas tan importantes como, como eso, a pesar de que vieses materias de psicología o que tuvieras educación, no sé cómo se llamaba, sexual, o yo que estudié en un colegio católico, educación religiosa o religión. No sé, siento que ahí pudiesen enseñar esas cosas, ¿saben? Y no te enseñan, no te enseñan, siento que no, yo no tuve esa guía. Y si lo hubiese tenido, creo que por lo menos podría haberme expresado con mis amigas, a las que amo y que yo sé que no me hubiesen juzgado, ¿sabes? O sea, era algo como mío, era algo como, como que era yo y ya. Y bueno, creo que ahorita pues estoy saldando todas mis cuentas con todos mis traumas y mis duelos que he vivido y que vinieron a cobrarme ahora. En parte lo agradezco de verdad. Bueno, no voy a entrar, ya estoy entrando en una fase del duelo de negociación de por qué no me di cuenta antes, no sé qué, no, 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 relax. Pero sí, se me juntó todo y la verdad es que estoy muy agradecida que se me haya juntado todo porque yo ya no ando en la nebulosa de por qué me siento así, qué me pasa, qué tengo, sino ahora digo, ah, es que me siento así es por esto es por esto, y así como que le voy dando un poco más sentido a estos sentimientos que cargo encima. Y sí siento que poco a poco me he quitado peso de encima, peso que cargaba también de otras personas, ¿no? Porque a veces uno se monta la mochila de otras personas y eso me ha ayudado a tomarme mucho más, a valorarme mucho más, valorar lo que hago, entender que me merezco todo, me lo merezco, no, 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 me lo merezco. Inserte canción de Elena Rose aquí y entender qué coño me pasa. Y si tú también estás patas para arriba, sea por lo mismo o por algo distinto, aquí nos acompañamos. Y bueno, ahora toca decir cosas de youtuber como suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Y todas esas cosas. Chao.